perfil.com, diario Perfil, todos los años premia a su mejor periodista en todas sus áreas. Puta, y es un premio. Elecciones en Bolivia. Comencemos con, a ver, mira lo que tuvimos. Errores en papeleta de sufragio. Tuvimos problemas del Tribunal Electoral, cuestionamientos en el padrón, es decir, comenzamos mal nuestras elecciones. ¿Sí? Ha sido el peor tribunal electoral de la democracia boliviana, indudablemente. Sí, ¿no? Sin duda, sí. A ver, fíjate, antes incluso, ¿no? Cuando tuvieron que definir el nuevo mapa electoral, problemas, ¿no? De ida y vuelta. Cuando tuvieron que inscribir a los ciudadanos, problemas de ampliaciones de plazo por las colas. Todo mal calculado, digamos, ¿no? Y luego paulatinamente, ¿no? Problemas ya técnicos durante la elección, ¿no? El día de la elección, el problema burdo del pluricultural o plurinacional en vez de decir uninominal, digamos, ¿no? Que son los de forma, porque de fondo también los hay, ¿no? El haber prometido tener 70% de escrutinio hasta el domingo y no tenerlo, porque supuestamente tenían miedo que lo hackeen el sistema, ¿no? Y se cayó y al día siguiente lo recuperaron y luego por la presión de la opinión pública tuvieron que sacar a los 4 días ya el resultado más o menos relativamente consolidado y 17 días después lo dieron nuevamente, pero lo dieron primero el voto extranjero y nacional y en la tarde varió, y ese tipo de cosas que te generan, por primera vez la OEA, la comisión de la OEA, la misión de observadores de la OEA, se pronuncia de manera muy crítica, ¿no? Que decimos que la OEA generalmente es muy progobiernista, muy conservadora. La misión pero viene que fue y observa. demasiado evidente, ¿no? Demasiado evidente lo del cómputo, ¿no? Lo del cómputo, los problemas del conteo. Mirá si no hubieran habido empresas que hacen en boca de urna las encuestas, hubiéramos estado al segundo día en una tremenda afectación ya al proceso democrático, ¿no? Si no sabíamos el resultado, por lo menos extraoficial. Bueno, hasta el presidente de la República o del Estado los criticó, luego se cayó cuando vio que logró los 2 tercios. Ahí también hay una interpretación muy rara de los 2 tercios para el gobierno, considerando de todas maneras que no les correspondía al Partido Verde y al Movimiento Sin Miedo el curul, porque ya además se había era nada más que la aplicación de una norma que ya se había dado. Acuérdense que Costa Obregón no llegó a ser parlamentario porque no logró el 3%, que 2 de los, Felipe Quispe tampoco, 2 de los de René Joaquino tampoco lograron ser porque no consiguió el 3%, pero independientemente de aquello, hay demasiadas observaciones como para que uno pueda decir, yo no sé si ustedes se atreven a decir, este es el resultado real de las elecciones. Indudablemente muertos que no, votaron. Claro. Indudablemente que no, Carlos, ¿no? Son demasiados los cuestionamientos que se hacen al trabajo, a la labor que desarrolló el Tribunal Electoral. Y esto, sin ánimo de hacer comparaciones, fíjate vos, son 2 instituciones sobre las cuales el gobierno le puso mucha atención. Me estoy refiriendo al sistema judicial y al sistema, al poder electoral, al órgano electoral. Qué curiosidad, donde más se mete. Sí. Y lamentablemente los resultados son cuando menos insatisfactorios, por decir algo. Primero está algo que en Santa Cruz todavía no he visto un estudio que se haya hecho a profundidad. Las cifras del censo, el número de votantes, la cantidad de votantes en Santa Cruz, gente que no estaba, de acuerdo al censo oficialmente 300.000 cruceños se fueron días antes del censo, salieron de Santa Cruz. Nadie supo cómo, nadie vio en qué vehículos, pero salieron y volvieron a votar acá en Santa Cruz. Es decir, por demostrar un elemento que causa sospecha, susceptibilidad respecto a su tratamiento. Los informes de ajuste, como llamaba el Tribunal Electoral,
corrección porque se habían equivocado en la suma, y sucede que sin variación, invariablemente, hacían aumentar los votos del partido en función de gobierno. Sí. No vi un solo ajuste que le hubiera hecho bajar de votos, del nivel de votos al movimiento al socialismo. Quiere decir que todos se equivocaban en contra de cosa muy cuestionable. Tercero, el tema de el famoso argumento de que si los hackers no sé cuánto, y en definitiva tuvo que ir los técnicos del CEGIP a manejar. ¿Qué significa? Que era un proceso llevado por personas, cuando menos, no idóneas para llevar adelante la papeleta electoral, que pasó a ser una anécdota muy grande que diga plurinominal en vez de decir plurinacional. Plurinacional en vez de plurinominal. No, era Estado plurinominal de Bolivia, decía en vez de Estado plurinacional. ¿No? Entonces, un error tan grosero cuando se supone que faltaban en la papeleta de los candidatos. Cuando se supone que para llegar a imprenta esa papeleta debía haber pasado, si uno sigue el organigrama del órgano electoral, como por no sé qué, 20 personas. Y terminan ¿no? Echando la culpa al que director de informática. Sí, sí. Claro. El director de informática no imprime, el director de informática presenta y de ahí va a otro lado. No, la verdad nadie se le ocurrió leerla, esa es la verdad. A nadie. Con ojo crítico la papeleta. Luego, la intervención de los técnicos del CEGIP, en definitiva, al parecer los técnicos del órgano electoral del tribunal no estaban capacitados ni remotamente para administrar el software que tenían que administrar. Tuvieron que venir los técnicos. Y ojo, que tienen que administrar 600 elecciones, porque son 600 elecciones. Las que vienen son más complicadas. En marzo. Claro, las regionales y las Ahora están locales. pensando cambiar el sistema de cómputo, es lo que acaba de surgir de la reunión de Cochabamba, digamos, ¿no? Volver al antiguo, es lo que planteaban, digamos, ¿no? O sea, pero hay problemas más de fondo, ¿no? O sea, más allá de la calidad del padrón es un problema bien de fondo, ¿no? O sea, cómo se depura, cómo se construye el padrón. Han reconocido que el cambio de domicilio es uno de los principales problemas para construir un padrón más o menos transparente. ¿Y pudieron explicar el tema de los muertos? Un muerto que durante cuatro elecciones no había reaparecido y aparece en una quinta, es decir, 20 y tantos años después. No pudieron. La única explicación que han dado, que es absolutamente insatisfactoria. Yo siempre digo que un muerto que vota ya es fraude. Claro. Es que la respuesta o la afirmación del órgano electoral es de que el registro, además que hay una cosa, ¿no? Está. Pero eso lo justificó la OEA, ¿no? El Ceresi, ¿no? Sí. El Ceresi, el CEGIP, es decir, todo el mundo le mete mano al tema del padrón biométrico, cuando eso hace mucho tiempo debía estar. Si creamos el CEGIP, debería estar en el CEGIP, todo, ¿no? ¿Por qué tenemos una dirección de identificación? ¿Por qué tenemos una cosa? Y sucede que aquel le excusa decir que porque los deudos no inscriben el carnet de identidad de los muertos, haceme el favor, no va a aparecer 5 elecciones después. Y el que murió hace 20 años, ¿cómo puede venir a votar ahora si no votó las anteriores? ¿Alguien lo escribió? Ese es el tema. Una de las denuncias. Y te lo digo, es el caso de Chino Méndez. Claro. El caso de Chino Méndez, que todo el mundo lo conoce, o sea, no es nadie. Es Chino Méndez. Y sin embargo, él se murió y no votó en ninguna de las anteriores elecciones y ahora aparece como inscrito y como jurado de mesa. Esto es una locura. Sí. Sin considerar otras observaciones, Carlos, ¿no? Relacionadas con la norma electoral, la forma de administrarla, me refiero a las ventajas a favor de alguien, ¿no? O sea, estamos hablando de recursos, la ambigüedad relacionada con la regulación de la propaganda, ¿no? El enfoque más, la fijación más en castigar a los medios que en castigar a los excesos en la administración y las ventajas. La OEA subrayó dos urgencias, ¿no? Primero, el tema del conteo, que debe hacerse rápido para evitar cualquier incertidumbre, es una urgencia que lo planteó la OEA. Y el otro tema tiene que ver con los recursos públicos, la vieja discusión, ¿no? Si el Estado participa o no del financiamiento de la campaña. Le preocupa mucho a la OEA ese tema, de las desventajas, ¿no? Y ya ni qué decir de la logística, ¿no? La capacitación de los notarios o la disponibilidad de notarios, la Corte muy rebasada, no era suficiente número de notarios, el tema de la capacitación del jurado. Es como vos decís, fue la peor elección. Es la peor, mira, y la situación interna del tribunal.
no sabes quién es el vocero oficialmente. Te habla un vocal, te habla la presidenta, se desautorizan entre ellos, sus peleas internas salen a la luz pública. El Irineo Zuna, creo que se llama, el orureño que ha sido cuestionado por el presidente, ¿no? Y hay una Pero además lo ponen aquí, lo ponen y lo impulsan desde aquí las propias organizaciones sociales del movimiento socialismo. Claro, hay una interna muy complicada que no sé cómo se va a resolver, digamos, ¿no? Ahorita no pueden definir la fecha porque hay disputas entre ellos, ¿no? ¿Esto opaca el triunfo del partido de gobierno? O sea, no termina de afectar el proceso democrático. Creo que al final ha sido evidentemente una victoria amplia, pero... Además cantada, ¿no? Por supuesto, parte de una tendencia muy evidente de construcción de una hegemonía, ¿no? Que viene de años, ¿no? Estamos hablando de una acumulación de poder de años frente a una oposición que intenta articularse, pero que no logra al final hacerle frente a toda una maquinaria de ejercicio de poder, ¿no? Era una elección pronosticada, sin sorpresa. Me dijo Jaime Paz algo interesante, ¿no? Como, ¿cómo la vio la elección? Creo le dije la vez pasada que pudimos hablar, como que parecía más una fiesta ya pronosticada, decía, que una elección, ¿no? Un festejo ya previsible, digamos, ¿no? Entonces, una elección sin sorpresa, además una campaña muy deslucida, en calidad, ¿no? Y por primera vez, ausencia de debate. Una campaña además con una evidente desproporción de fuerza en términos de recursos, de disponibilidad, ¿no? Creo que la que viene va a ser más compleja en administración, en gestión. Pero no se... Y quizás más divertida, sin embargo, ¿no? Más divertida, sin embargo, ¿no? Pero se podrá construir una oposición, porque no la hubo. Yo sigo sosteniendo que en este país no hay oposición. Hay muchos opositores, muy voluntariosos ellos probablemente, pero no hay una oposición real. No hay una oposición política. Alguien que pueda enfrentar la maquinaria electoral del gobierno. Leo incluso a los compañeros periodistas y a los colegas que escriben, voy a decirle colegas, a los que escriben y hacen artículos, dice, no hay chance, tiene los 2 tercios y con los 2 tercios va a ser... Viejo, no se puede desahuciar el sistema político de la manera que se lo está haciendo. Evo Morales con 5 parlamentarios logró 30 después. Marcelo Quiroga Santa Cruz con 9.000 votos terminó ganando 90.000. En la época del MNR era durísimo y sin embargo los falangistas sobrevivían. En la época de Barrientos ganó con el 60%, Barrientos, la gente se está olvidando y sin embargo había una oposición férrea. Es decir, nosotros lo estamos desahuciando el sistema político. Yo creo que hay varios factores que debíamos tomarlo en consideración. Tenemos un proyecto político al frente que busca la construcción hegemónica del poder. Y todo proyecto que busca la construcción hegemónica, lo primero que hace es asegurarse de que no tener una oposición fuerte, evitar tener una oposición fuerte. Lo que decía Tufi, comparto plenamente, es muy difícil poder dar a conocer una propuesta cuando se compiten en igualdad, en condiciones tan asimétricas, ¿no? Una tremenda cobertura a una gestión gubernamental. El Tribunal Electoral, la Presidenta dijo, no, eso no es propaganda electoral, es gestión, es informe de gestión gubernamental, algo así, una cosa así muy difícil. Pero además de eso, yo te decía al principio en el primer bloque que estamos asistiendo a un cambio en la política. Y una de las cosas que preconiza ese cambio es nuevamente la consolidación de lo local, de lo departamental, como escenarios políticos. ¿Cree que se traslada entonces el pleito? Así es. Entonces, como decías tú, vamos a asistir a unas elecciones más entretenidas, era tu palabra, ¿no? Más entretenidas, sí. Más divertidas. Porque va a ser muy difícil, es muy difícil traer, por ejemplo, al candidato del partido de función de gobierno, ¿no? Aquí en Santa Cruz, la gestión de gobierno del presidente no cabe en la venta de su imagen, ¿no? El presidente se va a trasladar a vivir a Santa Cruz, ¿no? Es probable, ¿sí? Es probable que haga eso, pero vamos a tener... Tiene que ganar Santa Cruz.
tenemos realidades que mal, yo creo que no solamente la oposición entiende, sino el partido en función de gobierno ha acabado por entender de que hay realidades que no se las pueden obviar, que no se puede decir, la destruyo, destruyanla y hasta ahí quedó. Hay realidades regionales, locales que sobreviven a pesar de las agresiones, a pesar de las situaciones, y por lo tanto hay que consustanciarse con ellas, hay que participar con ellas, claro, para poder ejercer algún tipo eso eso lo entendieron muy bien y se trasladaron, sí, y terminaron ganando Santa Cruz. Le pido un corte, dale.